Hola, Hola, ¿cómo les va? Esperamos un segundo que se incorporen todos, ya arrancamos. profe, más o menos por qué código vamos a andar, así lo voy mirando en la compu. Y en el día de hoy, según la bolilla que nos tocaría, hay mala suerte, va a ser muy dispersa la clase. Así que si querés podés ir viendo la Constitución Nacional y podés tener el Código Civil Comercial también abierto y la Ley de Defensa del Consumidor. Bueno, ahí estamos todos los que estaban en espera al menos, que es el número más o menos de alumnos que tenemos en este último tramo. Bueno, como habíamos comentado la clase pasada, estamos acercándonos al final, así que era la idea empezar a acelerar y apretar contenido para poder tener la oportunidad de incluir la mayor cantidad de bolillas posible. Seguramente lo que les decía es que nos quedan menos clases que bolilla. Hasta ahora venimos siempre viendo una por día más o menos, o a veces cuando son muy largas dos. La clase de hoy quiero hablar un poco de derecho del consumidor. Me pareció oportuno que, si bien no tiene mucha cuestión similar, pero sí en cuanto al marco protectorio, podía aprovechar para hablar de derecho del trabajo, si es que me alcanza para comentar un poco, si no será continuación de la clase que viene. Después vamos a hacer una clase de derechos reales y una de sucesiones. Eh, Quizá nos quede algún repaso en el cual podamos incluir algún concepto de temas que no van a entrar en parcial, pero que puede servirles para el día de mañana. Bien. Hasta acá alguna consulta, como siempre, de clases pasadas, algo que haya quedado en duda. Bien. Si nadie tiene nada para acotar ni para consultar, bueno, arrancamos entonces a ver un poco la bolilla del día de hoy, que como les adelantaba es la bolilla 17, los derechos y defensa del consumidor. La bolilla en sí es bastante cortita en cuanto a los puntos. Yo la voy a hacer un poquito más amplia comentándoles qué es esto, el derecho al consumo o de dónde proviene, que es un tema que para el derecho es una de las ramas más modernas que podemos encontrar y tiene especial importancia porque es un tipo de derecho que es de aplicación transversal, es decir, que perfora todas las ramas que hemos estudiado hasta ahora de manera individual, digamos, tiene incidencia, modificándolas todas en pos de la tutela que busca, en este caso, de la parte débil del consumidor. Ustedes ya han visto en la carrera, o quizá alguna vez de manera vulgar, que en nuestra modernidad económica, y principalmente luego de lo que fue la posguerra, el mundo ha estado mutando lo que es su faz productiva, y actualmente vivimos en lo que se conoce como una sociedad de consumo, haciendo una reducción de qué es lo más importante de esta etapa, pero bien sabemos que principalmente por el triunfo de Estados Unidos o de los aliados en la guerra y la imposición de un esquema capitalista, las modernas sociedades y los países que tienen mayor incidencia hoy en día en el globo buscan colocar productos masivamente y tenemos toda una industria destinada a ello, con cadenas de distribución, con cadenas de comercialización y que apuntan a principalmente tener consumidores globales y masivos. Respecto de lo que es el derecho al consumo, el nacimiento del mismo tiene que ver con tutelar o defender lo que serían los intereses del eslabón más débil de esta cadena. Ahora vamos a ir viendo que naturalmente se da de que la persona que va a consumir, que va a contratar un servicio o comprar un producto, se encuentra en una situación de desventaja, por lo general frente al que le va a dar el servicio, y esta desventaja va a ser no solo económica, puesto que la fuerza de una sola persona como consumidor es infinitamente menor a la fuerza de una empresa o de un grupo de empresas, como también va a estar en condiciones de menor información, va a tener menor asesoramiento, va a tener menor poder de lobby, menor poder de reclamo.
Entonces, para buscar equiparar ese desbalanceo que se daba en la relación de fuerzas, es que surge el derecho del consumo. Algo similar en la idea es lo que les quería decir del derecho laboral. El derecho laboral, si llegamos a hablar un poco hoy, también busca equiparar una disparidad de fuerzas, en este caso entre la empresa y el trabajador. Bien, entonces, el derecho al consumo como tal se empezó a materializar en el mundo en la década del 60, pero en nuestro país recién les podría decir que a partir del año 90 en adelante, que hemos llegado tarde, a Argentina en este caso, a la consagración de estos derechos, a diferencia de otros que le he contado que otras veces hemos sido pioneros, en esto llegamos tarde, y la ciudad de La Plata ha sido, digamos, se puede decir que es la cuna del derecho del consumo en la Argentina. De hecho, tenemos los mejores exponentes a nivel nacional, hasta el día de hoy incluso en lo que es la materia, que son reconocidos internacionalmente. Como les decía, a nivel político, la irrupción de esta nueva idea de derecho al consumo, la gente lo coloca, digamos, la doctrina lo coloca a partir de un discurso que dio el presidente John F. Kennedy de Estados Unidos, un 15 de marzo, creo que del año 67, ahora lo vamos a chequear, que ese día, a partir de ese momento, fue conocido como el Día Internacional del Consumo. Yo lo voy a buscar para leerle algunos pasajes del discurso, porque un poco es la esencia de lo que les estoy contando. Es cortito el discurso, o al menos las partes que les voy a leer. Es un discurso, si lo quieren buscar para ir siguiendo, pueden googlear consumidores somos todos, del 15 de marzo del 1962. Lo dio frente al Congreso de los Estados Unidos, y básicamente decía: consumidores por definición somos todos, son el grupo mayoritario de la economía afectado y siendo afectados por la práctica totalidad de las decisiones económicas públicas y privadas. 2/3 del gasto total de la economía proviene de los consumidores, pero son el único grupo importante de la economía que no están organizados eficazmente, cuya opinión es a menudo ignorada. Eso, hago una pausa del discurso, fíjense que es una realidad. Los empresarios se agrupan haciendo pools y tienen cámaras empresarias, tienen representantes. Los trabajadores a veces también tienen sindicatos que se pueden representar, tienen gremios. La clase política tiene su representación, pero el consumidor individual, hasta ese momento, no tiene nadie que vele por los intereses, está solo al momento de consumir, por lo tanto, se diluye su posibilidad de reclamar. Bien. Decía este discurso: el gobierno federal, por su condición, el principal portavoz en nombre de todos, tiene la especial obligación de estar alerta a lo que se refiere a las necesidades de los consumidores y a hacer progresar sus intereses. Desde la entrada en vigor de la legislación de 1872 para proteger a los consumidores de los fraudes relativos al uso del correo en los Estados Unidos, el Congreso y el Poder Ejecutivo han estado de manera progresiva al corriente de su responsabilidad para hacer realidad que la economía de nuestra nación está al servicio de los intereses de los consumidores de forma idónea y adecuada. En lo fundamental les ha beneficiado extremadamente bien. Cada generación sucesiva ha disfrutado de mayores ingresos y una más rica variedad de bienes y servicios, resultando de esto que nuestro nivel de vida es el mejor del mundo y en menos de 20 años mejorará otro 50%. Bueno, ten en cuenta que es un discurso político, ¿no? Siendo tan afortunados, no podemos, sin embargo, permitirnos el derroche en el consumo, al igual que no podemos permitir la ineficiencia de los negocios o del gobierno. Si los consumidores reciben productos inferiores, si los precios son exorbitantes, si los medicamentos son inseguros o ineficaces, si el consumidor no es capaz de decidir partiendo de la información, entonces estamos tirando su dinero, su salud y seguridad pueden estar amenazadas y el interés nacional sufre. Por otra parte, el creciente esfuerzo para hacer el mejor uso posible de sus ingresos puede contribuir mejor al bienestar de la mayoría de las familias que el esfuerzo equivalente de incrementar los mismos. Nosotros, hasta acá, en una de las partes más salientes, el discurso sigue, habla de cómo defender, pero después termina enunciando una serie de derechos que tendrían que gozar o tenían que ser regulados por el Congreso, en ese momento hablando de los Estados Unidos,
y dice: el derecho a la seguridad, a ser protegidos contra la comercialización de productos que sean peligrosos para la salud o la vida. El derecho a la información, a ser protegidos contra la información, publicidad, etiquetado o cualquier otra prácticas fraudulentas, engañosas o básicamente confusas y que les sean suministradas todos los hechos que necesitan para tomar una decisión basada en la información. El derecho a elegir, a que se le asegure siempre que sea posible el acceso a una variedad de productos y servicios a precios competitivos y en aquellos sectores en que la competencia no es operativa y la regulación gubernamental es reemplazada, la seguridad de una calidad y servicio satisfactorio a mejores precios. Y finalmente, el derecho a ser oídos, a tener una seguridad que los intereses de los consumidores sean tenidos total y comprensivamente en consideración en la elaboración de las políticas de gobierno. Bien, fíjense que estos principios que yo recién les estaba leyendo son un poco principios que se han consagrado finalmente a nivel internacional y nosotros en nuestro país. Como yo decía, este discurso es de la década del 60. Nosotros en Argentina no tuvimos regulación del consumo hasta el año 94. Hasta ese momento teníamos normas aisladas que permitían beneficiar a los consumidores. Teníamos en el Código Civil principios como algunos de los que hemos estado charlando en este curso: el principio de la buena fe o el principio del abuso del derecho, que si bien no estaban pensados para el consumidor en particular, sí podían servir para defender sus intereses. Y después había normas que principalmente surgieron en la década del 70 y bajo gobiernos militares, normas que hasta el día de hoy están vigentes y a veces se habla de aplicar. Por ejemplo, la de desabastecimiento, o alguna otra norma similar como la Ley de Defensa de la Competencia o la Ley de la Lealtad Comercial, ¿bien? Que son leyes que nacieron con otro fin, pero que en definitiva indirectamente beneficiaban al consumidor. Recién en el año 94, en realidad en el año 93 es que se da el tratamiento y aprobación de la ley, pero entra la gira en el 94, se dictaminó una ley particular, que es la Ley de Defensa del Consumidor, norma sobre la cual vamos a hablar ahora un rato. Pero a su vez también, en el año 94, como ustedes deben saber, o si no lo estoy anoticiando en este momento, se produjo la última reforma a nuestra Constitución Nacional. Bien, y tuvo la particularidad de esta reforma de incorporar en uno de sus artículos una norma de defensa del consumidor. Bien, o sea que el año 94 fue importantísimo para esta materia, para esta rama del derecho, puesto que se puso de norma a nivel constitucional y a su vez se dictó una ley especial que lo regulara. Hasta el día de hoy, digamos, se siguen dictando nuevas normas. De hecho, la semana pasada, no sé si vieron en los diarios o en la televisión, que había salido la ley de etiquetado, y esas son normas, digamos, en pos del consumidor. Lo que buscan es brindar información o mejorar la forma en que se consume. En lo particular, el programa, en una acotada, digamos, en caso de desarrollo, nos pide que hablemos un poco del alcance del artículo 42 de la Constitución Nacional. Así que bueno, Gisela preguntaba recién dónde vamos a colocarnos. Bueno, vamos ahora a mirar entonces la Constitución de la Nación Argentina. Esto la abren también de internet y vamos a leer el 42. Lo vamos a leer y les voy a contar un poco de qué trata. Dice el artículo 42: los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Hasta acá fíjense qué parecido a lo que decía Kennedy 30 años antes, del dictado de la norma. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional,
previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. ¿Bien? Este es el único artículo que tenemos a la Constitución. Esto es un tema que quizás ustedes lo recuerden, que de la materia previa que tuvieron de derecho, de que hay ciertas normas que pueden ser catalogadas como operativas y otras que son programáticas, teniendo en cuenta si pueden ser aplicadas de manera directa o no. Nuestra Constitución tiene ciertas normas que son, en principio, declaraciones de principios que no sirven para aplicarse de manera directa. Esta norma sí puede ser aplicada de manera directa y en principio no requiere una reglamentación para su aplicación. De todas formas, la ley especial que les comentaba recién, la Ley de Defensa del Consumidor, ayuda a comprender el alcance de los términos que están empleados en este artículo. La importancia que tuvo la incorporación de este artículo 42 a la Constitución está dada que está en la cúspide de lo que son las normas. Si recuerdan la primera clase que tuvimos de Derecho, yo les decía que la norma como fuente puede emanar de diferentes estratos. La que está en la Constitución es la que está por encima de todas las otras, junto con los tratados internacionales de derechos humanos, y por consecuencia, las normas que vienen dictadas por organismos inferiores, como puede ser el Congreso Nacional o el provincial o las ordenanzas municipales, siempre tienen que cumplir con ellas, porque si no van a ser inconstitucionales. Entonces, la incorporación en el máximo grado no solo marca la intención del legislador, sino que da una protección más alta, digamos, de la que sería en una ley individual. En este caso, el artículo que les conté tiene diferentes partes, pero la primera habla de consumidores y usuarios, que vamos a ver que en este caso están puestos como un sinónimo, pero no son exactamente lo mismo. Y lo que nos dice es que dentro de la relación de consumo, que ahora vamos a ver cuál es la relación de consumo, tienen derecho los consumidores y usuarios a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos, y información adecuada y veraz, a libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y trato digno. ¿Qué es la relación de consumo? Digamos, para definir cuándo una persona se encuentra en relación de consumo y cuándo es un consumidor. Bueno, eso lo tenemos previsto en la ley especial, que es la Ley de Defensa del Consumidor. También los invito a que, si pueden, la abran. Es la ley 24.240. Y ya en su primer artículo nos habla de qué es el consumidor. Bien. Dice, se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza en forma gratuita u onerosa bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Esta primera parte, entonces, de quién es consumidor, lo que destaca es que es la persona que adquirió o utilizó, y no le importa si lo compró o fue gratuito, si se lo regalaron o está pagando por el servicio o producto que adquiere. Bien, lo que importa es que haya adquirido o utilizado bienes o servicios. Pero con la particularidad, acá está lo que lo destaca, como destinatario final. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto de destinatario final? Quiere decir que el consumidor es el que agota el producto o el servicio contratado. Podemos definirlo, si quieren, por contraposición. No lo pone en una cadena de producción, lo consume él mismo o su grupo familiar. No es lo mismo que yo compre, supongan, un costal de harina para hacer yo mi propia comida y comerla yo, que la compre siendo panadero y la ponga a producir para luego vender facturas. ¿Bien? Entonces, lo que lo destaca a una persona, sea jurídica o sea física, para convertirlo en consumidor, entonces es que está último en la cadena y es quien agota el bien o el producto contratado, que lo puede haber adquirido para él o para su grupo familiar. ¿Bien? Eso es lo que me hace ser consumidor.
A la pregunta del chat, que nos dicen persona física o humana, sí, cualquier tipo de persona. Esto, digamos, es la definición clásica de consumidor. Por otro lado, la contraparte de este consumidor va a ser el proveedor. ¿Quién va a ser el proveedor? Bueno, lo tenemos en el artículo segundo, que dice, es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada. Fíjense que acá con esto cubre todos los tipos de sujetos que hemos estudiado. Dice que desarrolla de manera profesional, aún ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios destinados a consumidores o usuarios. Bien, hasta acá entonces. Por otro lado, entonces, el consumidor era el que lo votaba en sí mismo, mientras que el proveedor es la persona que desarrolla profesionalmente, y acá fíjese que dice aún ocasionalmente, no importa si lo hizo de manera aislada, pero lo que importa es que lo hace como medio de vida, lo hace de manera profesional. Bien, a cualquier tipo de actividad, me hace acá una descripción de diversos tipos de actividades: producción, creación, construcción, transformación, importación, distribución, de cualquier tipo de bienes o servicios que están destinados al consumo, ¿bien? Que están destinados a ser colocados en consumidores y usuarios. Después de estas dos definiciones, nos queda el artículo tercero, que nos dice que la relación de consumo, en definitiva, va a ser el vínculo jurídico entre estos dos sujetos, entre el consumidor y el proveedor. Fíjense, entonces, hasta acá con esta definición que les acabo de dar de estos tres artículos, si volvemos a lo que estábamos estudiando al principio, del artículo 42 de la Constitución, que dice, los consumidores y usuarios de bienes tienen derecho, coma, en la relación de consumo, a la protección, bla, 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 bla. Bien, entonces, ¿cuándo les surge el derecho que emana de la Constitución? Cuando están en el marco de una relación de consumo, que es esta que le acabo de explicar. El artículo 1... Profe, sí. perdón, ¿y si una persona se acerca a un lugar, no termina de comprar, sino recibe asesoramiento, ahí está dentro de la relación de consumo también? Perfecto, estaba a punto de decirlo, como dije, el artículo 1 tiene una segunda parte, gracias por la pregunta, que nos habla de el consumidor equiparado o el consumidor ocasional, que dice, queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita o onerosa como destinatario final en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Acá lo que nos dice es que aun cuando uno estuviera intentando ser consumidor, por más de que no finalice el vínculo, va a ser, digamos, va a ser protegido por los alcances de esta norma. Por ejemplo, la jurisprudencia ha sido tan amplia en este sentido de que ha dicho que es consumidor la persona a quien se le cae la marquesina de un comercio que todavía no había entrado. Bien, si se me cae el cartel, todavía no había empezado la relación de consumo, me estaba dirigiendo a comprar, todavía no he empezado, pero bueno, eso me lo equipara al consumidor. Bien, así que no importa que se haya concretado el vínculo o no, yo estoy por comprar o con intención de hacerlo, o habiendo finalizado el vínculo, me estoy yendo del comercio, es todo parte de la relación de consumo. Y así como tenemos esta parte inclusiva, hay ciertos sujetos que, a pesar de estar incluidos dentro de esta definición que les daba recién yo de proveedores, no van a ser considerados proveedores. Para su tranquilidad, dice el segundo párrafo del artículo segundo, no están comprendidos en esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio el título universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o autoridad facultada para ello. Dice, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. Es decir, de que nosotros, cuando digo nosotros me equiparo a ustedes como futuros licenciados
economistas, contadores, etcétera, o yo como abogado, o sea, no vamos a poder ser demandados por un cliente bajo la órbita del consumo. Bien, en todo caso vamos a tener la responsabilidad profesional, pero no nos aplica esta norma, esta ley. Bien. Bueno, esta ley que les comentaba recién, la Ley de Defensa del Consumidor, que es una norma también larga, al igual que nos ha pasado con otras partes de la materia, yo no la puedo repasar entera porque no nos da, el tiempo es muy tirano para esto. Sí les quiero contar las partes más salientes que tenemos que les pueden a ustedes servir. Tiene diferentes partes, como les adelantaba, y va regulando un poco la casuística que se fue teniendo en cuenta en el momento del dictado de la ley. Es decir, para el legislador, el momento en que se dictó, había unas ciertas situaciones que eran claras que tienen que ser protegidas, y lo que se hizo fue ir regulándolas puntualmente. Algunas cosas son de manera más amplia y otras son específicas de un tipo de relación de consumo en particular. Muchos de los autores coinciden en que el más elemental de los derechos que tiene un consumidor es el derecho a la información. Así que este es uno de los primeros derechos que se regula. Asimismo, como el derecho a la información es de los más elementales, naturalmente el mayor bien que se tutela es el derecho a la vida, con lo cual la seguridad y la protección de la salud también es una de las cosas principales que regula la norma. Bien. Yo les voy comentando aisladamente entonces artículos que son más salientes. Entonces decía, el artículo 4 de esta ley nos habla del derecho que tiene el consumidor a recibir información. Dice que el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. Fíjense que esto tiene que ver con lo que yo les comentaba. El consumidor no sabe lo que está consumiendo, o sea, o al menos no está en la misma condición que el tipo que lo produjo. Yo soy el fabricante de un producto, yo soy el que sé en qué condiciones de usarse, qué riesgo me genera su uso, cuál es la durabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, esta información tiene que ser brindada siempre al consumidor que es el que lo va a utilizar. El artículo 5 nos habla de la protección de la salud, digamos, de que dice que los bienes que le son ofrecidos al consumidor no tienen que ser nocivos para sí en el uso normal. A partir del capítulo 3 habla de cómo funciona la oferta y la venta, cómo tienen que ser las condiciones a las cuales se emite la publicidad. En este caso, un poco ya lo hemos visto en algunas otras partes de la materia, pero la oferta que efectúa un proveedor es obligatoria y tiene que ser cumplida. Entonces, esto es muy común que ustedes lo vean. Si ustedes van a consumir y recibieron una publicidad, y al momento de llegar a un comercio se encuentran con que la oferta no es como ustedes la habían recibido, ustedes pueden exigir que se cumpla con esa oferta. Lo mismo cuando van en una góndola a un supermercado y ven que un producto dice que tiene un precio y al momento de pagar encuentran con que tiene otro. Bueno, naturalmente ahí ustedes pueden exigir de que se respete lo que fue la oferta. Después, un artículo importante, para importante que les puedo comentar porque va más allá del conocimiento que ustedes quizá tengan vulgar del asunto, es el que está previsto en el artículo 8 bis, que habla del trato digno. Este es un artículo genérico que aplica a todos los tipos de relación de consumo y dice: los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialicen,
Cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés general debidamente fundadas. Los reclamos extrajudiciales de deudas deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue la apariencia de reclamo judicial. Fíjense que este trato digno aplica, como les decía, a cualquier tipo de relación de consumo y lo vemos muchas veces utilizado por las autoridades de aplicación para sancionar a proveedores que tienen prácticas que son abusivas. Ejemplos de lo que puede pasar. Condiciones de transporte del subte. Yo les cuento, digamos, casos que han salido en Argentina que han sido aplicados. No es digno que tenga que una persona viajar, como dicen, como sardina en los trenes o en el subte apretado. Eso va en contra de lo que es el trato digno. Por ejemplo, Gisela, que trabaja en bancos, el tema de la espera de los clientes, de si va a haber suficientes sillas para que esperen, ha pasado con el tema de los jubilados, cuando les tocaba ahora en pandemia estar en la calle esperando, por la cuestión de la distancia social que había que mantener, de que no podían ir al baño, que no podían sentarse. Bien. El tema de la seguridad de los supermercados, si le ha pasado alguna vez personalmente o lo han visto, es muy común que ocurra, sale una persona y le suena la chicharra de la alarma. No te pueden pedir de revisarte porque es un trato vejatorio, sería un trato indigno. Bien. Así hay infinidad de situaciones en las cuales el consumidor tiene derecho digamos, a ejercer estos principios. Acá me preguntan en el chat si lo trabaja el INADI. No, el INADI, digamos, puede tener traslado que le den en un caso de generación, pero no es el organismo de contralor, en este caso puntual. En este caso va a depender de la Secretaría de Comercio y con organismos inferiores, porque lo van a aplicar. Bueno, después, ¿qué más les puedo comentar? Tiene la norma comprendido cuáles son las garantías mínimas que tienen que tener los productos, que esto, por más de que no les den el papel, la norma dice que vale la garantía, dependiendo si el bien es usado o nuevo. Esto nos va a dar 3 o 6 meses. Después, lo que es el servicio técnico, ¿bien? Y los productos. Un artículo importante que les puedo mencionar ahora es el 13 y también el artículo el 40 y el 40 bis, que habla de la responsabilidad. Fíjense lo que dice el 40. Dice, si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación de servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. Es decir, esta norma que les comenté recién, el 40, que también tiene su réplica en el artículo 13, nos habla de la solidaridad. Y fíjense que esto un poco se contrapone a algunos artículos que veíamos al estudiar contratos anteriores. O sea, cuando yo les hablaba de la franquicia, hablábamos de la concesión, de la agencia, que yo decía, son personas independientes, que en principio no responden uno por otro. Bueno, acá esta norma me dice lo contrario. Me va a decir que todos van a ser responsables siempre y cuando se haya generado un daño directo al consumidor relacionado con el producto. Esta norma es altamente protectoria y lo que busca es dotar de más personas a las cuales puedan ser demandados y permitirle mayor garantía al consumidor. Bien, hasta acá me van más o menos siguiendo. Después tenemos montones de artículos que digo dispersos, que no podemos llegar a abarcar, pero cómo se produce la compra a distancia, qué pasa cuando uno compró sin ver el producto, el derecho de devolución que tenemos, hoy en día muy común y muy utilizado. Actualmente también tenemos el derecho del botón de arrepentimiento. O sea, las compras online, hoy en día, más esta semana estamos en el Cyber Monday, que se convierte en Cyber Week,
y después capaz que nos siguen vendiendo todo el mes. Bueno, ¿qué pasa cuando uno compra algo y después encuentra que el producto no era tal? Digamos, uno tiene el derecho de poder devolverlo, sin cargo alguno. Son cuestiones que a veces uno no sabe y que están previstos en la norma. Yo los invito, si quieren, a que más allá de estos comentarios que les estoy haciendo ahora, pues si quieren ir a repasarla, les va a poder servir para conocer algún tipo de derecho que ustedes tienen y no sabían que tenían. Después, bueno, hay una cuestión atinente a lo que son los servicios públicos. Un artículo particular que está relacionado a lo que vimos de bancos, que es relacionado a la venta mediante crédito, que es el artículo 36, que habla de cuáles son las cláusulas que ha de tener un contrato en el cual se haga financiación, que es similar a la que ya comentaba yo, que tiene que ser indicado el costo financiero total, las tasas de interés aplicables, cuáles son los gastos correspondientes al contrato. Y después me parece que algunas partes salientes de la ley tienen que ver con el tema de los contratos de adhesión y las cláusulas abusivas, algo que ya mencioné cuando hablábamos de los contratos, pero fíjense lo que dice acá el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor. Dice, sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas, es decir, o por no escritas, las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños, las cláusulas que importan renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de otra parte, las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. Y acá dijo en principio, la interpretación del contrato será en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de la obligación, se tratará de que sea menos gravosa. Esto es muy común que lo veamos, digamos, en los contratos de adhesión que comentábamos en clases pasadas, los cuales, como está predispuesto este contrato por parte del proveedor y yo no he podido negociar nada, o sea, me dan contratos en los cuales básicamente estoy cediendo de antemano derechos que ya tengo consagrados. Entonces acá lo que la ley dice es, bueno, por más de que vos hayas firmado un contrato que es de este tipo, van a ser no escritas cualquier cláusula que te haga renunciar a tus derechos o te limite las garantías. Ejemplo habitual, por ejemplo, que podemos ver, hay que le toque a veces ir a hacer las compras o haya utilizado los estacionamientos que tienen los hipermercados o algún comercio, que dicen el comercio no se hace responsable por los daños a los vehículos o las pertenencias. Eso, digamos, es una típica cláusula abusiva que va a estar no escrita. ¿Por qué no se va a hacer responsable? Si está dentro del derecho del consumidor y es parte de la seguridad y protección que les comentaba al principio. ¿Bien? Entonces, uno no puede renunciar de antemano a ejercer un derecho. Si uno va a consumir y tuvo en cuenta que había un garage o una cochera para ir a ese lugar, si usted lo está usando, el día de mañana tiene derecho a reparación si le roban algo. Por más de que le hayan hecho un cartel que diga que no va a responder. Bien. Después, bueno, les decía, el artículo 40 es el que habla del tema de los daños, que habla de la solidaridad. Y acá a la pregunta que hacían recién, si aplicaba el INADI o no, esto lo dice el artículo 41, dice justamente, aplicación nacional y local, la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía y Producción, será la Autoridad Nacional de Aplicación de esta ley. Ahora vamos a contar un poco cómo funciona esto de las multas. Voy a contar lo último antes de entrar en eso, de que esta ley da la posibilidad de hacer diferentes cuestiones. Por un lado, me da la posibilidad de reclamar daños. Recuerden que cuando hablábamos del derecho de la responsabilidad, yo les contaba que hoy en día uno de los principios que rige es el derecho intuitivo o la protección previa o la prevención del daño. Entonces, la norma lo que va a buscar primero es que no ocurra el daño, pero si ocurre, va a buscar la reparación del mismo. Para buscar esta reparación del mismo se vale de diferentes alternativas. La autoridad de aplicación
como organismo de contralor, lo que puede hacer es sancionar mediante multas a los proveedores que incumplen. Para esto, efectúa por sí mismo y a través de los municipios controles permanentes en el funcionamiento de los comercios y las empresas. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, esto que les contaba recién de la Cyber Week, la Secretaría de Comercio está recibiendo denuncias que a su vez hacen controles ellos mismos para ver si las ofertas son verdaderas. Todo el tiempo están cotejando principalmente a las grandes empresas, si lo que ofrecen se cumple o si la publicidad es válida o es engañosa. Bien, entonces, una de las primeras formas es control por ellos mismos y aplicación de multa. Pero este sistema lo que busca es de que el consumidor pueda efectuar denuncias también cuando ha sido vulnerado. Entonces, el consumidor goza, en el momento de reclamar, de un principio que se llama de gratuidad. Esto tiene que ver con la nimiedad o la pequeñez a veces de lo que son los reclamos. ¿Qué ocurre cuando uno tiene un reclamo de un producto y lo ve insatisfecho? Se presenta ante el encargado del lugar donde está comprando y le dice, no, esto es así y si no te gusta, reclamar. Pero si yo lo que compré, no sé, vamos a decir, si me compré algo de un valor inferior, ¿vale? No sé, 500 pesos, 1000 pesos, ¿uno qué va a hacer ahí si se queda sin respuesta satisfactoria? No va a ir a hacer una demanda judicial, ¿bien? Que era la salida que teníamos hace un par de años. Porque en definitiva, el solo hecho de mandar la carta de documento para hacer el reclamo es más oneroso que lo que yo consumí. Una carta de documento, hoy en día, por ejemplo, si la mandan del correo argentino, vale 1000 pesos. Así que imagínense, si yo tengo que mandar la carta para poder hacer el reclamo, estaría gastando lo que estoy reclamando. Hoy me preguntan qué artículo dice de la gratuidad, lo dice el artículo 53. Entonces, hay un principio de justicia gratuita, ¿bien? Que busca que uno pueda reclamar sin tener que pagar ciertos gastos. Entonces, ¿cómo funciona? En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos lo que son las OMIC, que son las unidades municipales en las cuales se reciben los reclamos, y yo formulo un reclamo, no tengo que ir con un abogado, o sea, yo como consumidor voy de manera directa y planteo el reclamo que tengo, y en esta oficina van a citar a la empresa proveedora para que dé un descargo al respecto. Y nos van a llamar a una audiencia de conciliación. La audiencia va a ser tratada con con el personal de la oficina, y al finalizar puede darse dos situaciones. Que haya un acuerdo, y en todo caso, si hubo ofrecimiento para superar la denuncia que yo hice, voy a haber satisfecho mi reclamo. Y si no hay acuerdo, esto termina yendo a la posibilidad de que haya un auto de imputación. Esta misma oficina va a revisar si en su opinión se vulneró o no una norma de derecho del consumidor, y si se la vulneró, va ahí a imponer una multa. Fíjense que esto lo que busca es desalentar las malas prácticas por parte de las empresas, porque si van a ser multados y la multa es cara, naturalmente van a querer solucionarlo de antemano. Ahora, hasta acá, este sistema no es el mejor para el consumidor en sí, porque si yo fui el que hizo el reclamo y me quedé sin que me lo satisfagan, a mí me es indiferente si al día de mañana le ponen la multa. Y yo, por ejemplo, contraté Cablevisión, el pack fútbol, y después de 3 semanas que no mandaba, pedí la baja y no me lo dieron, y estoy hace 5 meses pidiendo que me den la baja del pack fútbol y no puedo hacer la baja, y de buenas a primeras voy un día y bueno, en la oficina de defensa del consumidor me dicen, no, bueno, no me acuerdo, lo vamos a multar. Está bien, yo lo que quiero no es que lo multes, quiero que me den la plata de que pagué de más del pack fútbol. O sea, me pondrá contento o no que le ponga la multa a Cablevisión. Pero en definitiva, esto funciona cuando tengo el acuerdo. Si yo no tengo el acuerdo, me queda la posibilidad de ir a demandar judicialmente, gozando ahí de este beneficio que les decía de justicia gratuita. Pero así todo, como podrán ver, muchas veces los reclamos son pequeños en relación a la capacidad que tiene la empresa. Y son pequeños y son demasiado complejos para el consumidor y son poco molestos para el proveedor. Por ejemplo,
Vamos a hacer un ejemplo tonto, pero que hay casos que ha ocurrido. Me compro una gaseosa de la marca Coca-Cola, la estoy tomando y al finalizar, o la mitad de la botella, encuentro con que en el fondo de la botella había algo. Han aparecido casos, léanlo si no me creen, pero se han encontrado preservativos, se han encontrado pedazos de elementos oxidados, pedazos de rata o animales. Es decir, puede ser, en la embotelladora se mete una cucaracha o una rata y queda dentro de la botella. Ustedes van y se toman la Coca-Cola. Si eso no les generó a ustedes ningún daño a la salud, ustedes tienen que ir a demandar, en el marco de un juicio normal, ¿cuál sería el monto de su reclamo? El daño que sufrieron. Si no sufrieron daño de salud, el monto de la gaseosa. ¿Me explico? Entonces, uno no va a hacer una demanda por una gaseosa que vale 100 pesos y va a estar sometido a un juicio de 5 años. Para evitar esta situación y para desalentar las malas prácticas, en la doctrina principalmente estadounidense se elaboró un rubro del concepto de reclamo que es el punitive damage. Daño punitivo lo conocemos nosotros en la traducción. Y este daño punitivo, que lo tenemos también previsto en la Ley de Defensa del Consumidor, artículo 52 bis, presupone que el reclamo no tiene relación en sí con el daño que yo sufrí de manera individual como consumidor, sino que su fijación la hace el juez y con el arbitrio en pos de la ventaja económica que está sacando el empresario, de manera tal de que esto le duela y la mera posibilidad de que ocurra el daño cultivo lo desaliente de incumplir la norma. Les voy a dar un ejemplo un poco más grande de esto. Yo recién les decía, lo de la coca es un ejemplo puntual, podría reclamar 100 pesos, pero yo lo que digo es, no, yo demando, no por mí, demando por toda la ganancia que tiene Coca-Cola por no tener una mejor práctica de contralor y le demando 1.000.000 de pesos. ¿Bien? No tiene nada que ver con el daño que yo sufrí, sino que es para desalentar. Lo que ocurre es que en caso de que prospere la acción, el 1.000.000 de pesos lo voy a cobrar yo, como consumidor afectado, por más de que yo no sufrí ese daño. ¿Bien? Para algunos pueden decir que es desproporcionado y que importa que yo me enriquezca indebidamente, pero la realidad es que está pensado para modificar la conducta del demandado, de la empresa. Así puede parecer tonto, pero vamos a dar un caso que son casos reales. No sé si están al tanto de lo que son las campañas de recall que hacen las automotrices, o si alguna vez lo vieron, si alguna vez alguien compró un vehículo 0 kilómetros y le pasó de que lo llamen. Por ejemplo, una compañía, no sé, supongamos Ford, voy a decir Ford porque fue de las primeras que fueron demandadas y a las cuales tuvo aplicación el daño punitivo. Una compañía como Ford saca el Ford Focus y después de un tiempo se dan cuenta de que la versión que tiene en Argentina, que salió de la planta de Pacheco entre el 2019 y el 2020, tiene un defecto que cuando uno va a más de 120 kilómetros se traba el freno, supongo. Te doy un ejemplo, ¿no? Una pavada. Y que esto pasa en el 10% de las unidades. ¿Qué tiene que hacer ahí Ford? Tiene que decir, bueno, yo tengo que discontinuar este Ford Focus y tengo que llamar a revisión a todas las unidades que saqué en ese tiempo porque tienen un riesgo grave y puede alguna persona perder la vida. ¿Qué ocurría con las compañías históricamente? Analizaban cuál era el costo potencial de que ese 10% de unidades pudiese efectivamente tener un desperfecto, de que ese desperfecto se fuera a dar y que esas personas fueran efectivamente a demandar, y si los demandaban, cuánto podían perder. Hacían las cuentas y si el monto de discontinuar la producción de los vehículos y mandarlos a reparar era menor que el monto de pagar los juicios, no hacían nada y pagaban los juicios. ¿Me siguen? De esta manera, o sea, la empresa, a sabiendas de que estaba generando un daño, hacía una especulación económica y
procedía de igual manera a continuar con su actual ilícito. Esto que yo le digo, las campañas de recall, hoy en día son eso, son campañas que los vehículos son llamados a que vuelvan a las terminales para poder superar un defecto con el que vienen de fábrica. Bien, y lo hacen gratis las empresas, no porque sean buenas, sino porque saben de que es peor, digamos, lo que le generaría eventualmente tener que abonar los costos que generaría una demanda por daño cognitivo. Artículo 52 bis. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento, responderán todos solidariamente del consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. ¿Bien? Entonces, es un nuevo tipo de rubro que no tiene que ver con el daño en sí que sufrió el consumidor, sino con la postura que el proveedor ha asumido. ¿Hasta acá vamos más o menos? Bueno, para finalizar el tema de la clase de hoy de consumidor, volvemos 2 instantes al artículo 42, que era el que habíamos inicialmente comenzado a charlar. Este primer párrafo del 42, un poco es el que hemos tratado ahora, a nivel, digamos, norma inferior, que los consumidores y usuarios tienen derecho, en el marco de la relación de consumo, a que se proteja su salud, seguridad, intereses económicos, información adecuada, veraz y libertad de elección y condiciones de trato equitativo y digno. Ahora, los otros 2 párrafos que tiene esta norma nos habla de, primero, que las autoridades proveerán a la protección de sus derechos. Es decir, que está colocando en cabeza del Estado, en sus diferentes poderes, la obligación de salir a proteger los derechos. Es decir, que esto es una norma progresiva. El Estado tiene que, a través del Congreso, seguir dictando normas que protejan al consumidor, tienen que, en sus sentencias, protegerlo, y a su vez tiene que el Poder Ejecutivo llevar adelante todo lo que se alcanza para protegerlo. Después establece un artículo que lamentablemente no se cumple tanto, es que tiene que educarse para el consumo. ¿Bien? Hoy en día hay varias normas que rigen en Argentina que hablan, por ejemplo, de educación financiera o de educación en las secundarias respecto del consumo, que si bien está previsto y es obligatorio, no está todavía la currícula que es dictada. No vendría mal para los años venideros que dentro de las materias que se cursan se nos expliquen los derechos básicos que yo les estoy comentando ahora a ustedes que están en una instancia ya universitaria. Y a su vez nos dice este párrafo que tiene que, digamos, evitarse la distorsión de los mercados mediante la defensa de la competencia y evitar el monopolio natural y legal. Por último, nos habla de que también tiene que proveerse a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. Esto de las asociaciones de consumidores y usuarios, yo un poco lo había comentado también en la primera o segunda clase que vimos, cuando hablábamos de el ejercicio de los derechos individuales o colectivos. Yo les dije en ese momento de que un derecho lo puede ejercer la persona de manera directa, porque es el afectado, pero hay veces en que el derecho es colectivo y el ejercicio de su derecho no lo hacen ustedes, sino que lo hace un representante. En este caso, una de las novedades que trajo el año 94 fue la posibilidad de que se constituyan sujetos jurídicos que especialmente nacen para proteger a los consumidores y a los usuarios. Fíjense esto que decía Kennedy en su discurso, de que los consumidores somos los únicos que no tenemos nadie que nos represente. Bueno, acá lo que se busca es, vamos a autorizar como Estado la posibilidad de que haya asociaciones de defensa del consumidor que tengan la representatividad para poder reclamar. Entonces, muchas veces se da de que ustedes, sin saberlo, han obtenido algún beneficio porque alguien los reclamó en su nombre. Bien. Por lo general, son asociaciones que tienen un corte político muchas veces,
otras veces buscan la protección de la ecología, otras veces buscan protección de servicios de usuario, pero en Argentina hay varias de estas, las hay provinciales y las hay nacionales, estamos alrededor creo de las 50 a nivel nacional, que no es mucho para un país como el nuestro, pero bueno, para esta categoría de hecho que va creciendo está bastante bien. Doy un ejemplo, hace 4 o 5 años hubo un conflicto político, no sé si recuerdan, cuando estaba en el gobierno de Macri, que se dieron los aumentos de las tarifas de servicio, las de gas principalmente, y se presentó una asociación de defensa del consumidor que se llamaba CEPIS, que también tenía que hacer en La Plata, hizo una demanda a nivel nacional por la cual planteaba que los aumentos eran nulos, porque no se había seguido el procedimiento previsto de llamar a las asambleas públicas que tenían que hacerse para consultar, a las consultas populares. Ese fallo logró un amparo, logró una cautelar y hizo que todas las medidas de todo el país, en este caso del servicio, fueran para atrás. Y es un caso de incidencia colectiva. Es decir, a mí no me representaban, yo no le di un poder a CEPIS o ninguno de ustedes lo hizo para que demanden en su nombre. Pero ¿qué ocurre? La Constitución nos dice que les va a otorgar representación y va a reconocer el derecho a que puedan reclamar en nombre de todos para mejorar nuestra situación. Bien, entonces tengan en cuenta de que uno puede reclamar individualmente o colectivamente. Por último, y creo que yo se los contaba, por último de lo que es consumo, ¿no? Yo creo que se lo había contado hace poco, también está la posibilidad actualmente en nuestra jurisprudencia de que un sujeto individual haga un planteo que tenga una representación colectiva. Bien, esto se puede, yo le decía, las asociaciones fueron aceptadas por el Estado porque nacieron, yo la constituyo con ese fin. Yo me creo un sujeto nuevo para poder ejercer esta tutela de un colectivo. Pero yo puedo, como particular, como individual, en un juicio aislado, yo puedo arrogarme y puedo pedirle a un juez de que siendo un consumidor individual me dé la representatividad de un grupo cuando hay ciertas situaciones. La situación sería, a modo de ejemplo, de que mi reclamo individual sea muy pequeño y no valga la pena hacerse, con lo cual yo tenga sentido que haga la demanda si represento a un colectivo superior y que ese colectivo sea homogéneo, es decir, que yo pueda fácilmente determinar de quién estoy hablando, a quién represento, y de que tenga una posibilidad de representarlo genuinamente. Yo al respecto les comentaba, esto es menos habitual, pero les ponía el ejemplo de que yo había hecho una acción hace poco a través de la cual estaba haciendo un reclamo a Ticketek por un recital, y yo ahí en este caso represento a una sola persona, que fue el damnificado, que me vino a ver a mí, pero yo peticioné y la justicia me avaló a representar a 90.000 usuarios en un solo juicio, sin ser, en este caso, yo una asociación. Eso también es una novedad que hoy tiene el derecho. La representación colectiva a partir de un sujeto individual que no ha sido creado para ese fin. Bien. Bueno, sobre esto no sé si tienen alguna duda que tengamos para empezar a charlar. Lo último que les diría de derecho del consumidor, y hacemos un mini pase para hablar 2 minutos de derecho del trabajo, que va a ser el pie para la próxima clase. La normativa del derecho del consumo, al igual que la normativa del derecho del trabajador, es en principio de orden público. Habíamos comentado la existencia de orden público, pero tiene que ver con su inderogabilidad. O sea, si yo no le pusiera orden público a esta normativa, podría hacer contratos que dijeran que no va a ser aplicable y llevaría a su total desuso. La estaría desvirtuando. Bien. Bueno, siendo la hora que es,
A ver, tengo acá una pregunta en el chat. Vamos a leerla todos juntos. Me surgió la curiosidad sobre algo que dijo. En un local donde suena la chicharra, alarma. ¿Puede ser que si el local cuenta con personal de seguridad, el personal de seguridad pueda revisar a la persona que hizo sonar alarma o solo debe llamar la atención? Bueno, acá hay ciertos límites, digamos, no hay un procedimiento, pero, por ejemplo, el trato, en principio, debería ser del mismo género del personal de seguridad. Esto, no sé si lo ven a veces, de que tenga personal femenino y masculino. Entonces, un personal masculino no debería pedirle nada a un femenino, porque, bueno, por la cuestión de que estaría avanzando sobre sus derechos. Pero la forma correcta de hacerlo, no puede pedirle que se desnude, no puede pedirle que revisar la cartera o revisar las prendas. En todo caso, hay que hacerlo de manera que no sea vejativo, que no sea indigno para la persona y decirle, bueno, a ver, vamos a, o sea, pase de vuelta, a ver por qué eso no. O sea, en ese caso, en el peor de las consecuencias, podría ver si la sospecha fuera suficiente de poder o llamar a la policía o pedirle hacer la revisión que no implique dejarlo expuesto entre toda la gente. O sea, no sé si han visto también, es muy común en los supermercados o maximercados de que hagan controles al azar en cuanto a la salida. Que te digan a ver el ticket. En realidad, digamos, no te pueden obligar a ver el ticket porque sí. Y se presupone que uno compró y está saliendo porque pagó. Pero bueno, hay límites, digamos, son muy, digamos, muy finos los límites en este caso de cuándo el trato es indigno y cuándo no. Tiene que ver con, digamos, un poco más con la delicadeza con que uno lo hace. Les decía, entonces, me gustaría dejar insinuado lo que va a ser la clase de Derecho Laboral. Así vamos ganando tiempo para la próxima. Esto que tenemos en el programa, salteamos 2 bolillas, 3 bolillas, pasamos a la bolilla 21. Les decía, aprovecho hablar de esto porque estamos en la misma situación que en la que da el pie para la existencia del derecho del consumo. El derecho laboral es más antiguo que el derecho del consumo, pero no mucho más. Recién se empieza a hablar de derecho laboral propiamente dicho con el principio del siglo XX, y si ustedes van a la génesis histórica, el derecho laboral fue consolidado principalmente como una forma de lucha contra el comunismo. En momentos en los cuales se estaba dando, digamos, el avance del marxismo en Europa, principalmente en Rusia, las sociedades capitalistas buscaron como una forma de luchar contra los principios y las ideas que estaban diseminando, de otorgarle derechos a los trabajadores. ¿Por qué? Porque si los trabajadores tenían derecho, en principio iban a aprender menos las ideas que se vendían socialistas. Mayormente, como les decía, se empieza a dar con fuerza a partir del siglo XX. Hasta ese momento el trato de los trabajadores era vejativo, digamos, no tenían protección alguna, eran abusivos, jornadas interminables, en condiciones paupérrimas, y el trabajador era considerado, no digo que una cosa, pero sí era parte más de un activo de la empresa. Entonces, como recurso que era, se buscaba explotarlo al máximo. En esas circunstancias es que se empieza a dar el surgimiento de derecho laboral, después de la Guerra Mundial, y por esto que yo les decía, y con la creación primero de la Sociedad de las Naciones y después de la ONU, se creó dentro del marco de la ONU la OIT, Organización Internacional del Trabajo, que empezó a sentar ciertos principios. Hoy en día es una de las organizaciones más grandes, en la cual la mayoría de los países occidentales y muchísimos de los orientales son parte y comparten, digamos, las resoluciones que esta dicta, y ha buscado dar un pie, una base a lo que son las relaciones laborales en el mundo. En nuestro país en particular, tenemos desde la década del 70 una ley, que es la ley marco, que va a regular las relaciones privadas, que es la LCT, Ley de Contrato de Trabajo. De esta ley nos vamos a ocupar la clase próxima. Pero
lo principal entonces que quiero remarcar o dejar de introducción para el tema que vamos a ver es que al igual que lo que yo les contaba recién, de que partimos de una situación de desigualdad, con el trabajo pasa lo mismo. O sea, partimos de la idea de que no hay pleno empleo y que lo que hay de escasez es de puestos de trabajo. Entonces, por esa escasez de puestos de trabajo, por lo general, el trabajador tiende a relegar sus derechos con tal de poder obtener el trabajo. El trabajo es necesario hoy en día para la economía que vivimos, para poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces, si yo trabajo, no como, y si falta trabajo, yo agacho la cabeza con tal de poder conseguir el trabajo. Así es que se empiezan a dar, digamos, las desigualdades. Fíjense que la ley que yo les digo es la ley de contrato de trabajo, y en realidad cuando uno va a arrancar una relación laboral, esto lo digo a todos los que estén acá en la sala que hayan iniciado alguna vez una relación, ustedes no dicen contraté con tal empresa. No, me tomó, me contrató. Fíjense que es una relación casi unilateral, por más de que estamos hablando de algo que es bilateral, pero me tomaron, me contrataron. Ellos eligieron, mi empleador eligió tomarme. No fui yo el que cerró la relación. A veces se da así, si uno es un elemento destacado y que puedo ejercer cierta presión y puedo fijar las pautas, pero ¿dónde vieron que en la mayoría de los casos un obrero pueda decir, bueno, yo quiero tomarme de la semana 2 días de trabajo de mi casa o quiero que mi sueldo sea este? No, uno va, agacha cabeza y se somete a las condiciones que le son impuestas. Entonces, desde esta génesis, de esta idea, esta concepción de que hay cierta desigualdad, es que surge el derecho al trabajo para buscar equiparar también acá la balanza. Acá me preguntan en el chat. Para acceder a un trabajo, ¿el contrato de trabajo no es bilateral? Sí, es bilateral, pero, digamos, solamente en su naturaleza o en su nombre. Es bilateral porque yo pongo como trabajador mi parte de la obligación. El empleador, en definitiva, se obliga a darme el empleo y a pagarme y a facultades de dirección, y yo a poner mi fuerza de trabajo a disposición y hacer lo que me diga el empleador dentro de la ley. De ahí viene la bilateralidad. Pero reitero, al momento de iniciarse, no se negocia el contrato, por lo general, de parte del trabajador. Es más bien una relación bilateral de aceptación, a la cual yo me someto. Entonces, nosotros tenemos todo un sistema en la Argentina, que es similar al de otros países del mundo, que se basa entonces en el orden público. Nuestra ley impide que uno renuncie a los derechos que se consagran. Estos derechos también tienen raigambre constitucional, al igual que yo recién les decía, lo tenemos en el artículo 43 de la Constitución. Bueno, tenemos el 14 y el 14 bis con una antigüedad mayor en el tiempo, que habla de las relaciones de trabajo. Fíjense, el 14 bis en principio tiene, digamos, se empezó a gestar en el gobierno peronista, bueno, que se modificó la Constitución y después se volvió a la actual redacción. Pero estamos hablando de que en el tiempo esto tiene 70 años, más o menos, de consagración constitucional. Entonces, nuestro sistema lo que busca es la progresión. Tenemos una ley que pone los estándares mínimos y hay una particularidad dentro de lo que es el derecho laboral, que como fuentes del trabajo, recuerden que cuando hablábamos de fuentes generales del derecho, yo decía, bueno, la principal fuente es la ley. Bueno, el derecho del trabajo tiene no solo la ley como fuente, sino que también tenemos las convenciones colectivas de trabajo. ¿Bien? Si quieren, acá abro un segundo la ley. Y esto lo tenemos ya en el artículo 1 de esta LST. Dice, fuentes de regulación, el contrato de trabajo y la relación de trabajo se rigen por esta ley, por las leyes y estatutos profesionales, por las convenciones colectivas o laudos con fuerza tales, por la voluntad de las partes, por los usos y costumbres. ¿Qué son estas convenciones colectivas? Que son algunas
particularidades de nuestro sistema. Quiere decir que los empresarios, empleadores, siendo representados por las cámaras, negocian con los gremios o sindicatos que representan los derechos de los trabajadores de manera colectiva. Dentro de esto, de la puja de fuerzas y de la puja de poderes, el sindicato, digamos, tiene mayor poder de representación, porque reitero, yo solo no voy a conseguir nada, pero si el sindicato va y tiene la posibilidad de ejercer medidas coercitivas de fuerza, va a negociar mejoras. Esas mejoras quedan plasmadas en acuerdos. Estos acuerdos que hacen los sindicatos con las cámaras se llaman convenios colectivos. Son registrados y tienen el valor de ley. Tienen, digamos, validez de ley. Con lo cual, el sistema que tenemos en Argentina, en esencia, lo que busca es de que vaya siempre mejorando, que sea dinámico por la influencia que tiene esta negociación. No. LST, Ley de Contrato de Trabajo. Acá la pregunta del chat, ¿cómo se llama la ley? LST. Ley de Contrato de Trabajo, si lo quieren buscar por norma, es la ley 20.744 del año 1976. Otra norma más, fíjense que es de época de gobiernos de facto y que tenemos hasta los días de hoy. Hasta acá un poco de introducción. La clase que viene vamos a seguir, más que nada que contarles cómo funcionaba. Por más de que parezca que haga una defensa de lo que es la ley nuestra, o sea, no es que sea pro trabajador, tampoco estoy en contra del trabajador, pero es decir, por más de que le haya recién vendido cómo funciona o por qué motivo ha nacido, podemos encontrar, si quieren en la clase que viene charlarlo, de que hay ciertas deficiencias en nuestra ley que hace que quizá en lugar de proteger los intereses que dice que protege, a veces perjudica al trabajador, generando condiciones que no son tan buenas para la generación de nuevos empleos. Argentina se caracteriza por, o al menos esa es la crítica que siempre se hace, por no ser el mejor lugar para que un empresario pueda desarrollar sus negocios, y uno de los problemas quizá es la falta de eficiencia que tenemos en alguna parte de la legislación laboral. Bueno, hasta acá, ¿alguna consulta, duda, algo que quieran comentar? Buenísimo. Bueno, si no lo hay, buen fin de semana y nos vemos el martes para encarar las últimas semanas. Acá me dicen, hoy todo clarito. Otros días no estaba tan clarito, Juan Inés. Quedaba así. Buen fin de. Chao, profe.